Bienvenidos, queridos hermanos. Es un gozo, ¿no?, estar en la presencia del Señor hoy. Bien, ¿cómo estáis? ¿Con gozo? Amén. Bien, hoy tenemos un invitado especial, pero queremos dar primero, recordar que nuestros pastores están todavía de vacaciones, ¿no? Vendrán ya a lo largo de esta semana. Un tiempo de descanso, un tiempo de ver a su familia, que hacía tiempo que no iban a verlo. Y también todos sabemos lo de nuestro hermano Elías. Le mandamos un fuerte abrazo y que el Señor les dé consuelo en este día. Y nada, no sé si hay algún anuncio por ahí que haya que recordar, porque nos pilla a todos un poco, ¿no?, todo fuera de juego, pero bueno. El miércoles tenéis lo que es... No hay. El miércoles me están diciendo que no hay. Vale, miércoles no hay. Vale. Sin más, creo que vamos a dar paso a nuestro hermano Julio Mengual. Él viene de la iglesia de Cuar en Valencia. Hoy nos va a traer la palabra del Señor, pero antes quiero hacer una oración para que Dios lo pueda dirigir y lo pueda usar. Así que, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano. Gracias porque, Señor, tu palabra, Señor, y tu propósito sigue siempre adelante, Señor. A pesar de las circunstancias, Señor, tu palabra sigue siempre adelante, Señor. Queremos bendecir la vida de nuestro hermano, Padre. Sabemos que tú traes, Señor, poder, autoridad a través de su boca, Señor. Queremos, Señor, que tú le des consuelo, le des paz, le des tranquilidad para exponer el mensaje que tú quieres, Señor, sobre cada uno de nosotros. Ya nosotros te pedimos, Señor, que prepares nuestro corazón, abras nuestros oídos espirituales, Señor, y que podamos entender y discernir tu palabra, Señor. Que no salgamos como hemos entrado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Buenos días, hermanos, a todos. ¿Estáis ahí? ¿Sí? Buenos días. Muy bien. Perfecto. Pues venimos a la palabra de Dios como nos gusta hacer también en Navidad. Vosotros habéis visto cuando en Navidad hay regalos debajo del árbol, ¿verdad? Cómo van los niños con una gran expectación y con una gran ilusión, ¿verdad? Pues vamos a aprovechar que estamos en tiempo de Navidad para acercarnos a la palabra de Dios con esa expectación. ¿Qué tendrá hoy el Señor para nosotros? ¿Qué regalo traerá para nuestros corazones? ¿Qué es lo que nos tiene que decir? Bueno, pues me gustaría simplemente compartir una palabra y deciros que para mí es un privilegio y me da mucha alegría compartir este tiempo con vosotros, porque también conozco a esta iglesia hace mucho tiempo. Hemos venido y hemos participado en alguna otra ocasión con Jesús y Millán y con Sara y con toda la familia, ¿no? Y os conozco a muchos de vosotros y hay muchos hermanos también de Cuart que os traen recuerdos, entre ellos Mariló, Domingo y otros muchos más que conocéis, ¿no? Pues como os decía, que quería compartir con vosotros un texto que está en el capítulo 13 de Mateo, ¿vale? Solo un versículo 44. Capítulo 13 de Mateo, versículo 44. Es un pasaje que se conoce como el tesoro escondido, que hoy casi podríamos parafrasear y decir el regalo escondido, ¿no? Porque como estamos en Navidad y estamos hablando de regalos, el regalo de nuestro Salvador, pues casi podríamos hablar de este texto y titularlo así, el regalo escondido o el tesoro escondido. Ahora bien, quisiera empezar con una pregunta. Mateo capítulo 13, versículo 44 dice así: ¿cómo cambiaría tu vida si tuvieras en tus manos un gran tesoro? Dice así el texto: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Sencillo, ¿no? Hay un tesoro, hay un hombre que lo encuentra, y la pregunta de esta mañana con la que me gustaría, repito, comenzar es: ¿cómo cambiaría tu vida si tuvieras en tus manos un gran tesoro? Bien, este pasaje que acabamos de leer es el inicio de una nueva sección en el libro de Mateo. Mateo está comenzando con este versículo lo que es el tercer discurso. Hay dos discursos previos. El primero es el Sermón del Monte, en el que se habla de la naturaleza del reino de los cielos. Luego hay un segundo discurso en el que Jesús habla al pueblo judío sobre su autoridad
¿Y quién es Él? Es el Mesías que ha venido a transformar y sobre todo a dar a conocer a Dios, porque por aquel entonces Dios, el verdadero Dios, el rostro del verdadero Dios estaba escondido bajo un concepto de religión que estaba completamente esclavizado en el templo, ¿no? Y Jesús dice, yo soy la imagen del Dios invisible, no tienen nada que ver con lo que hay ahora en el templo. Yo he venido a liberar a los cautivos, a dar paz, a salvar, y yo soy el Dios invisible. Y en ese segundo discurso empieza a hacer grandes señales y prodigios, ¿verdad? Pero la gente, en concreto los sacerdotes y los que son religiosos, ven amenazado su cuota de poder y en lugar de ver al verdadero Dios haciendo milagros y viendo cómo el poder del cielo se manifiesta en él y que es el Hijo de Dios, lo usan para acusarle. E incluso le identifican y dicen, esas señales que haces, esas son del diablo, ¿no? Incluso le llegan a decir eso. Milagros que no sirven para que el pueblo de Israel crea que Jesús es el Mesías, sino que lejos de creer su condición divina, como he dicho, lo rechazan y lo tachan de blasfemo. ¿Por qué? Porque sus corazones, y este punto es importante, no están preparados para recibir lo que Jesús tiene que decirles. Así es que vamos a preparar nuestros corazones para saber qué es lo que el Señor nos tiene que decir en esta mañana. Y en este contexto, Jesús se da cuenta de lo que ocurre y dice, voy a cambiar de estrategia. No voy a hablar como en el Sermón del Monte, no voy a hablar acerca de mi autoridad abiertamente, acerca de quién soy, sino que simplemente voy a contarles parábolas. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que no tenga oídos para oír y no quiere escuchar la palabra que viene de Dios, que le sea oculta y que no la conozca. Y así es como comienza este pasaje que empieza sobre todo con un montón de parábolas, ¿no? Así que el propósito de las parábolas por el que Jesús habla es doble. Uno, revelar, es decir, ¿sabéis lo que es revelar, no? Sacar a la luz lo que está escondido. Los que ya tenemos unos años teníamos unas cámaras de fotos, ¿verdad? Y cuando hacíamos una foto salía un negativo. ¿Os acordáis? Y en ese negativo estaba escondida una imagen. Si tú le aplicabas la luz correcta a la imagen, salía la imagen correcta. Porque sacaba a la luz lo que estaba escondido. Pero si le aplicabas una luz demasiado fuerte, por eso estaba en la luz con la luz roja en los cuartos oscuros para revelar, se perdía toda la imagen, ¿no? Pues bien, el propósito de las parábolas es revelar, sacar la verdad a los que quieren oír y recibir la palabra. Y esconderla de aquellos que la escuchan, pero en su corazón la rechazan. ¿Y por qué es importante este pasaje? Muy importante. Dice el texto, primera palabra del capítulo 44, además. Además es un adverbio que indica que hay algo añadido, algo revelado nuevo que no se había hecho nunca antes. O sea, que está inaugurando un tiempo profético en el que va a hacer una enseñanza que hasta ahora nunca antes los discípulos ni ningún profeta había revelado. ¿Cuál es esa enseñanza? Además, y entonces dice, el reino de los cielos es como o es semejante a. Realmente, hasta ahora se había manifestado cómo iba a ser el reino de los cielos y se había manifestado la naturaleza del reino de los cielos en el Sermón de los Montes, ¿no? Misericordia, sacrificio, paz, los frutos del Espíritu, en pocas palabras, ¿vale? Pero es que ahora, dice el Señor, ahora hay algo nuevo. ¿Qué es eso nuevo? Ese reino del que os he hablado, ese ha llegado. Ahora, este es el momento. Y nada lo va a parar. Así que tú solamente puedes tomar dos opciones con respecto a esta verdad. O lo aceptas o lo rechazas. Punto. No hay más opciones. El tesoro escondido es una parábola en tiempo real porque el momento es ahora. Y yo me pregunto a veces, ¿cómo una historia tan sencilla puede cambiar el corazón de millones de personas?
¿Cómo puede tener tanto poder? Y es que una historia es tan poderosa como la importancia de la verdad que contiene o que hay en ella. Y en este caso, el énfasis de esta historia es sencilla pero poderosa. ¿Quién de nosotros encuentra un tesoro de un valor incalculable y no hace nada para quedárselo? ¿Verdad? ¿Tú lo dejarías para otro día? ¿A que no? Pues esa es la cuestión que se aborda ahora. El reino de los cielos se ha acercado, como decía antes. Así que si has sido receptivo y tienes el corazón abierto, por eso la primera parte de las parábolas van para aquellos que de alguna manera son como las multitudes, que le siguen y que escuchan y que aprenden. Pero luego esta segunda parte, que está hablando ahora, son para los discípulos, los que quieren escuchar, aprender y oír. ¿Y quiénes son los discípulos de hoy en día de Jesús? Nosotros. Así es que vamos a escuchar con atención. Es tan importante que si vemos el contexto, después de Jesús explicar estas tres sencillas parábolas, ¿vale? El tesoro escondido, la perla, la red, les dice, ¿lo habéis entendido? Porque lo que voy a decir es crucial. ¿De verdad que lo habéis entendido? Y entonces les cuenta otra vez y finaliza con este pasaje de las parábolas, ¿no? Y esto me recuerda a una noticia. Hace no mucho, hará a lo mejor unos años, se descubrió que en Colombia, en el fondo del mar, había sido descubierto un gran galeón, ¿vale? Un galeón con multitud de tesoros y grandísimas riquezas en las aguas de Colombia. Estaba hundido cuando la flota española fue a las Américas y se la quiso traer. Sabéis que un galeón era un barco de grandísimas dimensiones que estaba destinado a ser un comerciante de telas, lingotes de oro, perlas, de todo tipo, ¿no? Y llevaba una guardia real custodiando todo ese tesoro porque el tesoro era grande. Pues muy bien, esta embarcación fue atacada por los barcos ingleses y se hundió en la costa de Cartagena. Así que hoy en día el hallazgo arqueológico más importante de los últimos 10 años se encuentra sumergido en las aguas de Colombia. Sin contar los lingotes del oro los lingotes de oro y lo que valía el barco, se calcula que el tesoro que esconde vale más de 20.000 millones de euros hoy en día. Así que el tesoro más grande que se ha descubierto está bajo el agua. Y Colombia, en cuanto lo descubre, lo primero que hace es contarlo a los cuatro vientos. ¿Y qué pasa? Que enseguida España dice, quieto, que ese galeón es español, ese tesoro me corresponde. Y Perú dice, no, es que ese oro era mío, que me los quitaron los españoles de cuando vinieron a Perú, ese oro es mío. Y entonces salen los otros y sale Panamá y Bolivia y dicen, vamos a ver, hay una parte que era de Perú, pero no todo era de Perú, porque los que iban a Perú primero pasaban por Bolivia y pasaban por... Total, que todos quieren ser dueños de ese tesoro, ¿verdad? Y yo, que soy Julio Mengual, digo, pues también ese tesoro es mío porque soy español y como parte del tesoro español que soy, pues me gustaría tener ese tesoro, ¿verdad? Así que todos están pendientes de coger un tesoro de gran valor porque saben lo que vale. ¿Alguna vez os habéis encontrado un billete en la calle? ¿Sí? ¿Y qué haces? ¿Te pones a gritar, ¿alguien se le ha caído el billete de 100 euros por aquí? No, ¿verdad? Más bien, miras alrededor, te acercas, pones un pie encima, te atas un cordón, coges el billete y te lo guardas. No haces como los colombianos, te pones a gritar, aquí hay un billete. No, ¿verdad? Porque si lo haces, verás que aparecen 20.000 dueños. Eso es lo que hizo el hombre de la parábola. Este hombre no tomó el tesoro y dijo, ¿alguien ha perdido un tesoro de incalculable valor? No, todo lo contrario. Tomó el tesoro, lo volvió ¿a qué? A enterrar para que nadie lo viera y se fue a su casa calladito. ¿Qué tengo aquí de gran valor? Esto, ¿me llega para comprar el terreno? No, tengo que conseguir vender algo más. Y vendió todo lo que tenía porque sabía que había un tesoro que valía
1000 veces más que lo que él tenía. No se lo cogió y se le llevó a su casa, porque eso podía haber sido tomado como apropiación indebida, como un robo, porque estás en el campo de otra persona, te lo encuentras y, oye, a ver si me la han robado, ¿no? Todo lo contrario. Él estaba dispuesto a perderlo todo para llevarse algo mucho mayor. Y de eso es de lo que quiero hablaros esta mañana. De un valioso tesoro que cuando lo encuentras te cambia la vida. Te cambia todo. Te cambia el matrimonio. Te cambia los hijos. Cambia tu condición. Cambia tu futuro. Cambia tu presente. Pero no es un tesoro físico. Es un tesoro espiritual. Un tesoro espiritual que está sujeto a la máxima de Mateo capítulo 6, versículo 19, que dice así: no acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumular tesoros en el cielo, donde la polilla, ni el óxido, ni carbón, ni los ladrones se meten a robar. Así que, en pocas palabras, tenemos que desarrollar 3 puntos. El primero, el reino de los cielos, que es de lo que habla el pasaje, es un tesoro escondido. Ahora bien, ¿qué es el reino de los cielos? Bueno, podríamos estar hablando un mes acerca del reino de los cielos, pero así a grosso modo podríamos decir que el reino de los cielos y en lo que consiste este reino, donde hay un reino, hay un rey, ¿vale? Y que ahora se ha acercado, porque el reino de los cielos se ha acercado ahora, está haciendo referencia al sistema de los valores de Dios traídos a través de la persona de Jesús. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Vale. En otras palabras, se trata del gobierno de Dios en este mundo. Cuando dice que el reino de los cielos se ha acercado, está diciendo que el gobierno de Dios a la vida del hombre se acerca a nuestro corazón. Y que cuando aceptamos a Jesús, lo hacemos Señor de nuestra vida y a partir de ese momento ya no tomo mis propias decisiones en base a mis deseos egoístas, sino que el Señor de mi vida, que es otro, ¿vale?, es mi prioridad y tomo mis decisiones en función de lo que a Él le gustaría y no en base a mí mismo, ¿vale? Por eso cuando decimos amén, que así sea, ¿vale? Cuando hacemos una oración decimos en el nombre de ¿quién? De Jesús, porque Él es el Señor de mi vida ahora, ¿vale? Pero fijaos, dice que el reino de los cielos, estamos aún en el 44, dice que es un tesoro, ¿cómo? Escondido. Es decir, está ahí, pero no lo ves. O hay gente que no lo ven. Hay gente que incluso se puede tropezar con ese tesoro y sin ni siquiera darse cuenta de lo valioso que es ese tesoro. Y esto me hace pensar que todos tenemos un sistema de valores, ¿verdad? Y ese sistema de valores marca la manera en la que nosotros actuamos. Os pongo un ejemplo. Cuando vamos a comprar al supermercado, ¿no?, destinamos un dinero a la compra y a unos objetos o alimentos en función de lo que es más importante para mí, ¿no? Pues lógicamente, si yo tengo que hacer un tipo de régimen o de dieta, pues miré a los alimentos que necesito y priorizaré sobre esos alimentos, ¿no?, que sobre otros. Si soy diabético, será más importante que no tenga azúcar y gastaré mi dinero en lo que no tenga azúcar. Si soy alérgico al gluten, pues mi prioridad es comprar alimentos que no tengan trigo, ¿verdad? Y muchas veces nuestro sistema de valores entra en conflicto con el de otras personas, con el de mi pareja, por ejemplo. Porque yo a lo mejor, cuando voy a gastar una determinada cantidad de dinero, como puede ser en la compra de un coche, mi mujer me puede decir perfectamente, de hecho a veces lo hace, no te compres ese coche porque hay muchas cosas que arreglar en casa. Y entonces, ¿tú qué haces? Valoras, ¿no? Para la mujer la prioridad principal es la casa porque es donde está más tiempo y donde cuida a la familia y le da un valor más alto. Y a lo mejor yo, como mi herramienta de trabajo es mi coche y necesito estar cómodo y tener ciertas prestaciones, le digo, no, hay que destinar más valor a este coche porque lo necesito por esto y por esto, ¿no? Todos tenemos un sistema de valor. ¿Se entiende esto? Vale. Pues de lo que se trata de señalar esta parábola es lo siguiente. Piensa un momento. ¿Qué es lo más valioso para ti? Piénsalo. ¿Lo tienes? Vale.
Y ahora la parábola nos interroga y nos dice otra cosa. Ahora te pregunto, sabiendo que eso es lo más valioso para ti, ¿qué precio estarías dispuesto para salvar tu alma? Y entonces nos vuelve a preguntar la parábola. ¿Hay algo más valioso que salvar tu alma? Es decir, Jesús nos cuenta esta historia para hacernos pensar y cómo reflexionar sobre cómo lo que es más valioso para nosotros, aún lo más valioso, no tiene nada que ver con lo que Él nos quiere dar a través de ese tesoro escondido. Como la escala de valores de Dios, que es eterna e inmutable, no tiene nada que ver con los principios humanos que tú puedas creer que son valiosos. Y esto me recuerda una historia. En Estados Unidos se encuentra una mina de oro, que es famosa porque hoy en día es un museo en el que se constata que la primera gran veta de oro se encontró en una granja en Estados Unidos, cerca de Carolina del Norte, allá por el año 1800, donde el hijo de un dueño de una granja, de la granja Rin, un día iba paseando y se encontró con una piedra muy rara, una piedra pues casi de unos 8 kilos, que era brillante, amarilla, y entonces este hombre dijo, ¡wow, qué piedra más rara! Me gusta. La cogió y se la llevó a su casa. ¿Por qué se la lleva a su casa? Pues porque como en todos los pueblos, y aquí me imagino que también, cuando hace mucho aire y hay mucho viento, ¿qué se hace? Se pone una piedra o algo de gran peso en la puerta, ¿verdad? Pues este hombre así lo hizo. Y además cada persona que se acercaba a su casa a visitarle decía, ¡wow, qué piedra más rara! ¿Dónde la has encontrado? Allí la encontré. Cerca de tal y cual, a unos 200 metros encontré esta piedra. ¡Oh, qué extraña, qué extraña! Y tantas eran las visitas que recibía este hombre y todos le decían, ¡qué piedra más extraña! ¡Qué chula que es, qué diferente! Que este hombre la tuvo durante 8 años como contrapeso para la puerta de su casa y un día dijo, voy a llevarla al joyero. Y la llevó al joyero, viajó a la ciudad y entonces el joyero le dijo, ¿tú sabes lo que tienes aquí? ¿Eres rico y no lo sabías? O sea, estás sujetando la puerta de tu casa una piedra que vale más de 10 veces tu casa. Tenías el tesoro escondido en la puerta de tu casa y no lo sabías. Y todo el mundo te decía lo grande que era ese tesoro. Y no te diste cuenta. Y sabes, a veces la revelación de Cristo en la vida del hombre, en la nuestra, es igual. Porque hay muchas personas que saben quién es Jesús, pero no lo conocen. Saben que Jesús es ese gran personaje histórico, ese gran carpintero, ese que fue un gran maestro, pero no lo han experimentado. Esa es la diferencia entre creer y ser un discípulo. ¿Y a quién está hablando esto? A los discípulos. Y Jesús en una oportunidad le pregunta a los discípulos, ¿ustedes o vosotros sabéis quién soy yo? Ya antes les había preguntado, ¿qué es lo que dicen los demás acerca de mí? Y entonces los discípulos decían, bueno, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un gran profeta, pero ahora Jesús les pregunta a ellos, ¿y vosotros que estáis conmigo todos los días? Que os levantáis, que andáis conmigo, que coméis de mi pan, que coméis y os vestís conmigo. ¿Quién pensáis que soy yo? Y los discípulos se quedan, ¿esta pregunta tiene trampa? Y en ese momento, Pedro, porque Dios se lo revela de nuevo, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Salvador. Y Jesús hace, ¿cómo? ¿Quién ha dicho eso? ¿Pedro? Bienaventurado eres, porque lo que tú has descubierto no lo has averiguado por ti mismo, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos, porque esto estaba oculto, pero ahora ha salido a la luz a través de tu confesión. Así que los discípulos, es decir, nosotros, es posible que veamos a Jesús y escuchemos la palabra de Dios y hagamos nuestro devocional de diario y que creamos que pasamos mucho tiempo con Él.
Y es que a veces estar cerca o saber mucho de Jesús no es suficiente para entender cuál es el tesoro que tienes a tu lado. Tener la revelación de quién es Jesús como Señor y Salvador es un tesoro que está presente, pero a veces escondido. Tienes que acercarte, abrir tu mente y tu corazón para poder recibir el regalo maravilloso de la salvación. Por eso dice la Biblia que algunos tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no escuchan. A veces nosotros tenemos, fijaos bien lo que voy a decir ahora, el tesoro maravilloso de la mente de Cristo. ¿No es así? ¿No lo dice Pablo en 1 Corintios 16? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, la capacidad a través del Espíritu de ver las cosas como las vería Jesús. Y teniendo este maravilloso regalo, teniendo la capacidad de orar y de alabar a Dios, como lo hemos hecho esta mañana, de dejarnos guiar por su Espíritu y de caminar con Dios, no la atesoramos. Y tú dices, Julio, ¿cómo que no la atesoramos, Julio? Sí, os explico. Porque leemos la palabra, pero no nos dejamos transformar por ella. Y cada vez que dejamos de escuchar esta palabra y no dejamos que haga hueco en nuestro corazón, es un tesoro escondido que perdemos. Dejamos la oportunidad de conocer a Dios. Y a lo mejor en nuestro corazón arde el deseo de decir, Señor, a mí me gustaría que me hablaras como le hablaste a Moisés. A mí me gustaría que delante de mí abrieras mares rojos. A mí me gustaría ser como Pablo. A mí me gustaría ser como Lucas. Me gustaría ser como... ¿Por qué no te revelas a mí como a ellos? Dar de comer a la multitud solo con 6 panes y 2 peces. Y no nos damos cuenta de que un encuentro con la palabra y con el Espíritu de Dios es un mismo encuentro con el Dios vivo del que habla las Escrituras. Así que cuando escuches esta palabra, como dijeron, no endurezcas tu corazón. Como en el Beriba, en el desierto. Porque si no, seremos desechados. Este es el reino de los cielos. Lo segundo que nos dice es que el tesoro escondido es un tesoro muy valioso. Es el tesoro más valioso. Ahora, voy a invitarte a que leas este texto por una vez, pero de una manera diferente. No es algo recomendable lo que voy a hacer ahora, no lo podemos hacer así siempre, porque te voy a invitar a que lo leas con malicia. La palabra de Dios no se lee con malicia, pero te voy a invitar a que lo leas esta vez con malicia, ¿vale? Dice el texto: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Por qué con malicia? Piensa mal y acertarás, dice un refrán, ¿no? Pues no va por ahí, muy desencaminado, pero fijaos. ¿Por qué volver a esconderlo? Pero ¿por qué no salir corriendo con él y disfrutar de lo que me he encontrado? Porque no estoy... No será... Puede ser que al principio, cuando encontró el tesoro, no le interesó, lo volvió a dejar y luego dijo, no, voy a volver por si acaso es bueno. No era de él. ¿Recordáis cuando nuestras madres, no sé si la vuestra lo hacían, la mía lo hacía y mi abuela también, escondía en los libros de cocina unos cuantos billetes para cuando vinieran las vacas flacas? Y de repente venían las vacas flacas y cuando iba a coger el libro no lo encontraba y se volvían locas. ¿Dónde está el libro de recetas de cocina que tenía en mi cuarto? ¿Alguien lo ha cogido? Y todos pensamos, pues no, si la única que cocinas aquí eres tu mamá o hola. Pero no, alguien lo ha tenido que coger. Y todos pensamos, pero ¿esta mujer qué le hará con el libro de recetas? ¿Por qué se preocupa tanto? Ella sí que sabía el auténtico valor de ese libro, pero los demás no. Porque ahí había un tesoro escondido para ella. ¿Verdad? Y no paraban de buscar hasta que lo encontraban. Pues nuestro protagonista le ha pasado algo parecido. Se dio cuenta de que lo que había encontrado tenía mayor valor que todo lo que poseía. Más incluso de lo que él tenía en su vida. Hasta tal punto se dio cuenta de su valor, que en lugar de aquí está el punto, esconderlo y disfrutar secretamente de su valor, es decir, voy a ir por la noche, cuando nadie me ve, levantaré el tesoro y lo disfrutaré y diré, qué rico soy, qué rico
rico soy. O incluso sacaré un poco y el día siguiente me iré a una fiesta. Sacaré un poco y al día siguiente... Pero él sabía, si hago esto, más tarde o más temprano dirán, ¿tú de dónde sacas tanto dinero? Y la gente preguntará. Así que este hombre, por eso digo lo de pensar maliciosamente, es más listo, entre comillas, en el sentido en que decide querer hacer para sí este tesoro para siempre y por completo. Yo no quiero tener que compartirlo con nadie, entre comillas, porque lo quiero para mí. Así que va, compra el terreno y se lo queda. Así que, ahora que es su legítimo dueño, puede disfrutarlo abiertamente todos los días. Y si tú conoces a Jesús como Señor y Salvador, pues sabes que este es el tesoro más valioso que hay en tu vida. Amén. Amén. Y sabes que eso es el motivo por el que miles y miles de mártires en la historia han entregado sus vidas a Jesucristo. Cuando Pedro, Juan, Pablo fueron llevados delante de las autoridades y salieron azotados, ensangrentados, ¿qué es lo primero que dicen los relatos del Evangelio? Que ellos estaban como amedrentados, miedosos, no, gozosos, porque habían sido considerados dignos de sufrir por el tesoro más grande. Y esto no lo entendemos, y a mí me cuesta también, ¿no? Es difícil de entender que un hombre esté dispuesto a sufrir y a entregar su vida por Cristo. Pero Pablo nos explica de una manera muy clara cómo es esto. Pablo dice, para mí, el vivir es Cristo y el morir es... ¿Vale? Vamos a ver, Pablo, ¿desde cuándo morir es ganancia de algo? Si te mueres, te mueres. ¿Qué ganas si te mueres? ¿No? Es lo que se preguntaban los griegos y los que estaban alrededor de Pablo. ¿Y de qué está hablando Pablo? ¿De alguna herencia? No, porque está hablando de que para él la propia muerte no le resulta ganancia. Entonces, Pablo, ¿por qué estás tan gozoso? Y Pablo nos lo explica. Experimento a Cristo como un tesoro tan grande que todo lo demás es nada en comparación con lo que tengo con Cristo. El dinero es una pérdida. La apariencia, nada. El prestigio, basura. La comida, lo mismo. Los amigos, todo es una pérdida. Incluso el éxito que él tenía como fariseo, de fariseos, de la escuela de Gamaliel, la más prestigiosa que había estado persiguiendo, todo eso lo considera basura por haber conocido este tesoro escondido que es Cristo. Entonces, Pablo, ¿cómo hacemos nosotros para experimentar lo mismo que tú? Cuéntanos, le decían los filipenses, ¿no? Y Pablo dice, pues igual. Usa tu dinero para mostrar que el dinero no es tu especial tesoro. Cristo lo es. Usa tu familia para mostrarle al mundo que la familia no es el centro de tu vida. Cristo lo es, y a través de Cristo, tu familia también. Los amigos no son tu especial tesoro, aquello de más valor. Cristo lo es, y Él te da amigos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Este es el regalo más valioso que tenemos en Cristo Jesús. Antes os he hablado un poco acerca de Galeón San José, ¿verdad? Pues os voy a dar una noticia que todavía no sabéis, pero que me imagino que podéis saber. Todavía está bajo el mar. Todavía está en el mismo sitio. Y te dices, ¿cómo es posible? 15 años después, Julio, nadie lo ha sacado del mar para quedárselo. Nadie. ¿Sabes por qué? Porque trae grandes conflictos. Nadie se atreve a moverlo de allí por los problemas y los conflictos que tiene que enfrentar. Se tiene que enfrentar a juicios internacionales, a España, Colombia, Bogotá, peleas, discusiones. Así que la gente dice, mira, déjalo ahí y ya veremos lo que tenga que ser, ¿no? Pues muchas veces a nosotros, hermanos, nos sucede igual. Tenemos un conflicto interno en nuestra vida. Y sabemos que Jesús está allí. Sabemos que Jesús está presente. Y que tiene los brazos abiertos y nos llama para transformar nuestra realidad. Pero hay tantos conflictos en mi vida interior, tantas preguntas, hay tantos peros.
sí Señor, tú me llamas a hacer esto, pero es que si lo hago, voy a tener problemas con mi mujer, con mi pareja, con mis amigos. Señor, yo sé que tú me estás llamando a seguirte y a dar un paso de fe, pero es que si lo hago, mi trabajo peligra. Así que por no enfrentarnos a esos conflictos, hacemos como el gobierno de Colombia. Lo dejamos allí. Y entonces todo sigue igual. Dios no puede transformar nuestras vidas, no puede mover nada, ni puede traer la bendición que Él quiere darnos para nosotros, porque somos nosotros la principal piedra y obstáculo para su acción. Yo estoy aquí esta mañana para deciros que yo os he encontrado el tesoro más valioso en Cristo Jesús, que su poder es real, que transforma, que trae sanidad, que trae prosperidad y que trae bendición y propósito a las vidas. Pero lo he descubierto cuando acepté que hay un punto muy importante que tengo que tener claro, y es el último punto con el cual termino. El tesoro que Él tiene para ti, si lo quieres, necesitas renunciar a todo para poseerlo. Dice el versículo que lleno de ¿qué? De preocupación, de tristeza por encontrar el tesoro, no. ¿Lleno de qué? De alegría. Vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Todo. Así que si el tesoro representa el reino de los cielos, representa a Jesús y la salvación que tuvimos por él en la cruz, ¿cómo es posible que nosotros nos sigamos aferrando a nuestras propias seguridades? Y fijaos que aquí a veces el texto se puede malinterpretar, porque no está diciendo que yo tengo que vender todo lo que tengo para obtener el mensaje de Jesús en el sentido de que yo puedo comprarme la salvación, o de que yo puedo ganarme la salvación por mis propias obras. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que me tengo que deshacer de muchas cosas que me impiden obtener el regalo maravilloso del reino de los cielos. Hermanos, este hombre vendió su burro, su caballo, su propiedad, su camello, sus herramientas de trabajo, porque dijo, cuando tenga este tesoro, voy a disfrutarlo de tal manera que nunca más voy a echar de menos lo anterior. Y sabes, tú nunca podrás recibir la verdadera revelación de lo que el Señor puede hacer en tu vida, de lo que Cristo es. Nunca podrás tener un verdadero conocimiento de hasta dónde el Señor quiere bendecirte y quiere amarte, a menos que pierdas ciertas cosas. Y tú sabes qué cosas son. Él dice, el que quiere ganar su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí, la encontrará. Puede que no tenga mucho sentido para ti, pero es así. Para obtener este tesoro, tengo que decir, basta, Julio. Basta de tus paranoias, de tus pensamientos, de tus planes, de tus propósitos. Llevas 40, 50 años así, ¿y a dónde te han llevado? Déjalo en manos de Dios. No más mi naturaleza, no más lo que yo quiero, no más mi voluntad, no más mis deseos. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. De esta manera, como dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sabes qué significa esto? Que no puedes quedarte donde estás y seguir a Dios al mismo tiempo. No se puede. Hay dos palabras que nunca pueden ir juntas en un discípulo. Y es la palabra no y la palabra Señor. Si es Señor, no le puedes decir que no. Y si le dices no, es que no es Señor. Y esto lo encontramos también en la historia del joven rico. ¿Recordáis la historia del joven rico? Que viene a Jesús y le dice a Jesús, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, que ya lo había visto y lo conocía, dice, fácil. Y le dice, solo tienes que hacer lo que hay reflejado en la ley de Dios. No matarás, no hurtarás. Y enseguida el joven rico, que ya sabía lo que le iba a decir Jesús, porque él había hecho la pregunta para quedar bien, le dice, todo eso ya lo he cumplido yo desde mi juventud. Ahí no tengo tacha ninguna. Así que, ¿qué más tengo que hacer?
Y entonces Jesús lo mira con ternura y le dice, bueno, una cosa te queda. Una solo. Vende una parte de lo que tienes, la mitad, todo lo que tienes. Y sígueme. Claro, este joven se queda a cuadros porque dice, no, yo he venido a decirte qué tengo que hacer. Y Jesús le dice, no se trata de hacer cosas para Dios. Se trata de que te entregues al señorío de Cristo. Me entregues tu voluntad. Me sigas cada día y yo te enseñaré cada cosa. No, pero Señor, yo soy un fariseo, yo soy experto en cumplir mandamientos. He hecho todo esto desde mi juventud. ¿Qué más tengo que hacer? Que no ganas la salvación por hacer cosas. Que tú puedes venir a la iglesia todos los domingos y hacer cosas y cumplir con 20.000 mandamientos y aún así estar lejos de Dios. Que tú te puedes justificar 1000 veces e ir los domingos a la iglesia y cumplir con el papel de buenos hijos y creer que estás en el camino correcto, pero no haberle entregado tu corazón a Dios. Nos pasa como con las redes sociales, ¿no? Hay muchos seguidores de Jesús que le dan al like, al me gusta el mensaje de Jesús, me gusta, lo quiero, me gusta, pero hay pocos que se comprometen a hacer lo mismo que Jesús. Y Jesús no quiere likes, no le gustan los likes. ¿Para qué le das al me gusta? Sígueme, haz lo que yo hago, yo soy el maestro, tú el discípulo, aprende, ponte las pilas y hazlo. Y yo traeré bendición sobre tu vida y te enseñaré los tesoros que tengo para ti. Termina el relato y dice que el joven, cuando oyó esto, ¿cómo se fue? Triste, porque tenía muchas riquezas. Quiero seguir a Cristo, pero no puedo. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesto a que lo que ha sido toda mi vida, renunciar a ello para entregarlo. No estoy dispuesto a dejar mi pecado. No estoy dispuesto a dejar mi condición social. No estoy dispuesto a dejar mi adicción o a mis malos hábitos o a dejar de juzgar a las personas. No estoy dispuesto a dejar de ser como soy. Y en el fondo, yo sé que Dios me ama. ¿Me acepta tal como soy? No, mentira. Sí que es cierto que te acepta tal como eres, pero no te quiere dejar igual que estás. Él ha venido a transformarte y a crear la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. No ha venido a aceptarte tal como está y ya está. El Evangelio no se acaba el día que aceptas al Señor. No, ahí empieza el camino del seguimiento. ¿Qué necesitas dejar atrás para seguir a Jesús? Tal vez tuviste un pasado con experiencias amargas, no lo sé, dolorosas, y necesitas dejar atrás algo de resentimiento, algo de dolor. Tal vez necesitas dejar tu orgullo, tal vez necesitas dejar alguna adicción, tal vez necesitas perdonar a alguien para poder recibir el perdón de Dios. No lo sé, pero mi oración en esta mañana es que tú puedas tener acceso a este tesoro que cambiará tu vida, tu presente, y que te ayudará a hacer lo imposible. De manera que lo que consideras valioso dará paso a lo eterno y a lo inmutable, y cambiará todo, incluso hasta las generaciones que van a venir después de ti. Así que quiero invitarte a que cerremos nuestros ojos, llegáis a esta oración también conmigo y respondáis a esta pregunta. ¿Qué necesito dejar atrás? Pídele a Dios que te lo muestre. ¿Qué necesitas dejar atrás? Tal vez no esperabas estar aquí esta mañana, pero de pronto hoy Dios te ha hablado y te ha dicho: es tiempo de desenterrar este tesoro. Quiero darle valor a tu vida. Y sin este tesoro, créeme, tu vida no tiene valor. Sin este tesoro, tu vida no tiene propósito.
Sin este tesoro no hay dirección en la vida, pero hoy es tiempo de desenterrarlo. Es tiempo de conocer a Cristo, no como una simple figura histórica, sino como el Señor de tu vida. De permitir que el reino de Dios establezca en ti su hogar. Que dejes ya de manejar tu vida a tu manera y que permitas que la obra del Espíritu y la obra de Dios te enseñe lo que significa tener un tesoro tan especial. ¿Te gustaría tener este tesoro escondido? Pues si es así, pídeselo a Dios con la sinceridad de tu corazón y si todavía no puedes repetir conmigo estas palabras. Señor, tú sabes perfectamente cuál es mi situación, lo cerca y lo lejos que he estado y estoy ahora de ti, Señor. Yo quiero disfrutar de este tesoro que tú tienes para mí porque reconozco que en él hay propósito, hay vida, pero sé también, Señor, que hay un precio y estoy dispuesto a intentarlo si tú me ayudas, Señor. Pido que tu presencia me acompañe hoy y todos los días de mi vida. Te invito, Señor, a reinar en mi mente, en mis pensamientos, en mi vida. Y te invito a transformar y a renovar todo aquello que está muerto, Señor, para que tú le des un futuro lleno de esperanza y planes de bendición como tú prometes en tu palabra. Y yo lo hago con la fe de creer que estás ahí y de que realmente puedes hacerlo, Señor. Hay poder, Señor, en tus manos y hay una promesa que quiero para mi vida. La recibo en el nombre de Jesús. Amén. Pues si estas han sido tus palabras, quiero dejarte con unas últimas palabras de Jesús. Las palabras de Jesús nos recuerdan lo siguiente: el que viene a mí, no lo echo fuera. Dios está deseando que tomes una decisión y solamente quiere decirte que no tomar ninguna decisión es ya tomar una decisión. Así que sea cual sea la decisión que tomes, recuerda que esto queda entre tú y Dios. Pero recuerda también una cosa: el reino de los cielos se ha acercado hoy, aquí, en este local, y te ha dicho: ¿quieres mi tesoro? Que el Señor nos bendiga.